Salmo 51. Amén. Dice el encabezado: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Salmo 51, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido junto a tu palabra, justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo no lo daría, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Acompáñame en oración en esta mañana. Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, porque como hemos cantado, Padre Celestial, tú eres el único Dios verdadero. Jesucristo, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Ante la grandeza, ante la seriedad del pecado, ayúdanos, oh Señor, a venir de manera oportuna ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Te suplicamos en este día que tengas misericordia, que te acuerdes, Señor, del predicador y le asista en medio de sus debilidades. Pero al mismo tiempo ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que no te conocen. Prepáranos también, Señor, para participar en tu mesa, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esta es la frase introductoria de Crónicas de una muerte anunciada. Una novela muy famosa, escrita por Gabriel García Márquez. Y lo que trata es de que este hombre se levantó bien temprano. Todo el mundo sabía que él iba a ser asesinado por presuntamente haber deshonrado a Ángela Vicario. Todo el mundo en el pueblo, aún los animales sabían que a Santiago lo iban a matar ese día. Todos sabían que él moriría, menos él. Literalmente Santiago Nazar era un muerto que andaba caminando. Toda la comunidad, todo el pueblo, aún la novia que él tenía,
estaba de acuerdo y sabía que a él lo iban a matar. El pasaje que nosotros acabamos de leer, como usted ha leído en el encabezado, nos muestra una condición peor que andar caminando sin saberlo, sin saber que le espera la muerte. Nos muestra la condición del hombre caído. Y este salmo, como su encabezado reseña, fue un cántico escrito por David después de haber sido convicto de pecado, después de haber sido llamado al arrepentimiento. El texto que leyó nuestro hermano Randy, cuando él fue llamado por el profeta para venir en arrepentimiento, luego de él haber pecado contra Dios y contra Betsabé. Una historia muy famosa, pero que si aquí hay alguien que quizás nunca ha leído la Biblia, este salmo fue escrito cuando David se arrepintió. ¿Y cuál fue el pecado que hizo David? La palabra de Dios nos dice que cuando los reyes salían a la guerra, David estaba en la terraza de su casa, mirando hacia el patio del vecino, vio una joven, una mujer hermosa, bañarse desnuda. Mandó a preguntar quién era. Era la esposa de un consiervo suyo llamado Urías, Betsabé. Mandó a buscarla y se acostó con ella. Pero luego la mandó de nuevo a su casa y ella le manda a decir: estoy embarazada. Él trama, plan A, mandar a buscar a su esposo y decirle: te sacaste la lotería. Estamos sorteando un premio a aquellos que están en medio de la guerra y tú te lo ganaste, vete a tu casa. El objetivo era tratar de encubrir aquel embarazo, aquel pecado de adulterio. Pero Urías no fue, se quedó ahí, y la razón que la Biblia nos muestra: Urías era un hombre íntegro. ¿Cómo puedo yo dormir en mi casa mientras mis hermanos están en la batalla? Plan B, vamos a emborracharlo. David se le ocurre emborrachar a Urías. Pero ¿qué sucede? Borracho, Urías es más íntegro que David sobrio. Aún borracho se queda en el palacio del rey y no va a su casa. Plan C, tercer plan, vamos entonces a matarte. ¿Qué hace? Escribe una carta de muerte diciéndole al capitán de la guardia que cuando la batalla se ponga recia, él convine a algunos soldados para que se le quiten del lado a Urías, y entonces él sea asesinado por los enemigos. En su locura, la sentencia de muerte se la da al propio Urías, que la lleva delante de Joás. Joás está leyendo la carta y está mirando a aquel hombre sentenciado a muerte. 1 año y medio David pasa escondiéndose de Dios, pensando que su pecado no había tenido consecuencia. Y Dios se acuerda de David, le envía a un profeta, el texto que leyó Randy. Ahora, hermanos, el pecado de David, esta historia está ahí para recordarnos que delante de Dios no hay lugar donde nosotros podamos escondernos. No hay lugar donde tú y yo podamos pecar de manera segura. ¿A dónde escaparemos de la vista de Dios? Y pienso que a principio de año, con mucha frecuencia, nosotros pudiéramos tener planes espirituales con respecto a cómo vamos a vivir a la luz de lo que depara el año 2026. Pero lo mejor que tú y yo pudiéramos determinar en este inicio de año es tener una relación correcta con Dios. Es proponernos estar en un lugar de paz para con Dios. Por eso este pasaje no solamente nos muestra la seriedad del pecado, también quisiéramos ver la gran misericordia de nuestro Dios. Y al hacerlo, hermanos, quiero hacerlo desde la trinchera de la lucha, como un pecador hablándole a pecadores.
No estoy aquí parado como alguien que ha vencido todas sus batallas. No estoy aquí en calidad de alguien que no peca. Estoy como un pecador que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, que ha sido perdonado única y exclusivamente por la gracia de Dios. Vengo delante de este texto y te pido que me acompañe y que lo abordemos de manera humilde. De tal manera que tú y yo no simplemente veamos este texto como un elemento histórico, como datos históricos acerca de un evento que fue desatinado para la vida de David, del pueblo de Israel. Este texto está aquí para que tú y yo, al iniciar el año, podamos reflexionar acerca del corazón que Dios demanda para cada uno de nosotros. Es un cántico de arrepentimiento. Es un clamor de David a la misericordia de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos manifestar un corazón arrepentido? Esa es la gran pregunta a responder. Y ten cuidado, porque con mucha frecuencia solamente pensamos que el arrepentimiento lo necesita aquellos que están en las cárceles, aquellos que están cometiendo pecados escandalosos. La verdad es que cada día tú y yo pecamos y cada día necesitamos venir con un corazón arrepentido delante del trono de la gracia. ¿Cuáles son las evidencias de un corazón arrepentido? Un corazón arrepentido, número uno, conoce la seriedad del pecado. Y al hablar de la seriedad del pecado, estamos apelando a que conoce la seriedad de su propio pecado. Lo segundo que quisiéramos ver es que un corazón arrepentido confía en la misericordia de Dios. Confía en la provisión de Dios para salvarle. Lo tercero, un corazón arrepentido clama por misericordia. Y aquí apelamos a la confesión de pecado. Y finalmente, un corazón arrepentido camina en redención. Camina en santidad delante de Dios. No solamente conoce la seriedad del pecado, conoce también la misericordia de Dios. Clama a Dios por misericordia. Y número 4, camina en santidad. Mira el versículo 1. Un corazón arrepentido conoce la seriedad de su pecado. Mira cómo David inmediatamente entra en el versículo 1. Ten misericordia de mí. Reconozco mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Rebelión, eso es el pecado. Una rebelión contra Dios. El pecado desafía la autoridad de Dios, el mandato de Dios. David, pero tú pecaste contra Urías, tú pecaste contra Betsabé. Primariamente él está diciendo, yo pequé contra Dios. ¿Sabes cuál fue el segundo pecado que cometió Adán una vez pecó? Cuando Dios sale al encuentro y le llama. La mujer fue ella. ¿Y qué hizo Eva? La serpiente. La seriedad del pecado. Quizás tú estás pensando, es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos, es mi jefe. Pero ¿sabes qué hizo Adán? Se esconde. No solamente justificamos nuestro pecado, nos escondemos. 1.5 años pasó David escondiéndose de Dios. ¿Cuál fue la pregunta en el huerto de Edén? Adán, ¿dónde tú estás? Yo te pregunto, ¿crees tú que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? ¿O podía aquella vegetación ocultar el pecado o ocultar a Adán de Dios? Evidentemente, Dios está preguntando, ¿dónde tú estás? Porque Él está saliendo al encuentro de Adán. Natán salió al encuentro de David.
¿Cómo nosotros podemos encubrir nuestro pecado? ¿Cómo te puedes ocultar de Dios si aún no está la palabra en nuestra mente y ya Él la sabe? ¿Cómo podemos nosotros ocultarnos de Dios que tiene nuestros cabellos contados? No porque seas calvo o porque tengas poco cabello, sino porque Él todo lo sabe. Necesitamos ver nuestro pecado como Dios lo ve. ¿Sabes algo? Una de las cosas que ha hecho la humanidad es cambiar el lenguaje, quizás suavizando la seriedad del pecado. Al adulterio se le llama canita al aire, a la mentira se le llama piadosa o mentirita blanca. Al robo se le llama cleptomanía. Y así sucesivamente, tratando de suavizar el pecado. ¿Sabes cuál es el problema de David? El mismo tuyo y mío. Nuestro pecado, nuestra rebelión, el conocer la voluntad de Dios y no sujetarnos a ella. El problema primario es tu pecado, mi pecado. El pecado destruye al hombre, es afrenta contra Dios, pero al mismo tiempo destruye al hombre. David destruyó la vida de Betsabé. David destruyó la vida de su familia. David quitó la vida de Urías. David generó enemistades al pueblo. David puso a blasfemar a toda la nación de Israel, aún los enemigos de Dios. Pero al mismo tiempo, no solamente vemos la seriedad del pecado, no solamente que es una afrenta contra Dios, también vemos el daño horizontal que hace el pecado. Y es algo integral. El pecado afecta todo nuestro ser. Mira cómo dice el versículo 5: en pecado me concibió mi madre. David no está diciendo simplemente yo he cometido algunos errores, yo soy un ser humano, yo soy débil. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Eso no es lo que le está diciendo. Cuando él dice aquí, en pecado me concibió mi madre, él no está diciendo yo pequé porque así fue que me criaron. En mi casa todo el mundo es violento. En mi casa todo el mundo habla así. Él no está diciendo que lo dejaron caer, que fue falta de afectividad emocional. En maldad yo he sido formado. O sea, yo no peco, yo no soy un pecador porque peco. Yo no soy un pecador porque pequé. Yo peco porque en mi naturaleza caída constantemente me agrada el pecado. Encuentro gozo en pecar desde mi nacimiento. Él no culpa a los padres, él no culpa al gobierno, a la sociedad, a las redes sociales, al internet, al WhatsApp. Soy yo y mi pecado, soy yo y mi naturaleza. ¿Has visto tú a un niño tierno, sensible, bonito, juguetón? ¿Cuánta ternura emana? ¿Has visto tú ese mismo niño on fire? En ira, en envidia, en enojo, en gritería, en rebelión. El pecado es integral. Todos nosotros, todo nuestro ser. Decía Timothy Keller que aún cuando tú y yo venimos a arrepentirnos, nuestras lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas con la sangre de Cristo. Aquí antes de tener esta plataforma, había una plataforma que tenía una alfombra, hermanos, y aquí pasaban muchas personas llorando y clamando y diciendo, ya no vuelvo a pecar contra Dios, y se paraban y seguían pecando. Hay una diferencia clara entre sentirse mal por ser descubierto por el pecado y genuinamente estar arrepentido ante el Dios que hemos pecado. David no se siente mal porque fue descubierto. Él no se siente avergonzado simplemente porque lo descubrieron y ahora perdió su reputación. Señor, sálvame de mí mismo, de mi propia naturaleza caída. Salmo 32, salmo que leyó nuestro hermano José Manuel al inicio.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mira cómo dice el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado es omnipresente para David. Siempre está ahí, en su mente, en su conciencia, acusándole su propia conciencia. Es sutil. Hermanos, este texto está ahí para que tú y yo lleguemos a donde debemos llegar. Porque hasta que no veamos la seriedad del pecado en su justa dimensión, no podemos atesorar la misericordia de Dios. No podemos valorar el perdón, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que pase, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios ha sido provisto ante la más grande tragedia, el pecado de la humanidad, el más grande don de Dios, Jesús. Es ver nuestro pecado, no simplemente como somos imperfectos, somos defectuosos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo ves tú el pecado? ¿Tienes tú algún pecado de confianza que practicas en lo privado? Aquí vemos cómo es un llamado a nosotros ver la seriedad del pecado. Usted y yo hemos visto, y no quisiera entrar en implicaciones políticas con respecto a lo que está pasando en Venezuela, pero hay algo que a mí me ha llamado la atención de manera negativa, y es ver la actitud de Nicolás Maduro. Decenas de aviones, cientos de aviones, decenas de barcos, miles de militares enfrente de él, de su nación, para invadirles, llamándole al diálogo, a una rendición. ¿Y sabes lo que él hacía? Pero cuando fue apresado, él cantaba con su giga degradado de inglés. Cuando fue llevado preso para ser enjuiciado, ¿sabes lo que dijo? Good afternoon. Happy New Year. Él está viendo la invasión. En minutos lo neutralizan y él todavía sigue Happy New Year. Hermanos, hay algo más poderoso que un imperio, que un gobierno humano. Es la justa ira de Dios que está sobre el pecador impenitente. Jonathan Edwards dice que un pecador impenitente es como una araña que está encima de un volcán, jugando en su telaraña, pero que solamente es tiempo de una gota de lava y se fue la araña. Desapareció. ¿Sabes cuál es el problema? Pienso que estamos en una época difícil para la predicación. Siempre ha sido difícil predicar, pero estamos en tiempos más difíciles. ¿Sabes cuál es la razón? Porque quizás antes las personas, los creyentes, venían a la iglesia a escuchar la palabra y en su gran mayoría ya habían leído su Biblia toda la semana. Habían tenido algo de alguna manera u otra, un devocional. Pero ahora cuando nosotros los predicadores venimos a hablarle al pueblo, el pueblo está lleno y su mente está luchando con 3 series inmorales de Netflix. Una canción de incrédulo que está en su mente, tarareando quizás una letra impía, una visión lasciva que vio, algún tipo de pecado en la semana, y nosotros venimos como alguien que le está ofreciendo comida a una persona que acabó de comer. No le interesa. A mí me encanta ir a pescar, y yo estaba en un lugar pescando y no atrapamos casi nada.
Pero luego alguien de la comunidad me dijo, oye, ¿cuál fue el problema? Es que ese río cercano a la ciudad o a la provincia o al paraje de Bayacán, en Ciudad de la Torta, las personas como cocinan torta, la que sobran o se daña, la lanzan al río y los peces se alimentan con la torta. Tú fuiste con algo que ellos no comen. Tienes que ir con torta para que los peces comen torta. Y me dio esa técnica. Hasta que el pecado no sea serio en nuestra vida, Dios no será deleitoso. Aquí vemos a un hombre que clama por su pecado. Él no está diciendo, el mundo está en oscuridad, mi alma está en tinieblas, ayúdame. Hay gente mala. No, yo soy malo. Desde chiquitico. Asísteme. Es la seriedad del pecado. Es un trozo de fruta que lleva al mundo a la condenación. Es una mirada que desencadena el pecado. Por el pecado de Adán y Eva, el mundo entró en condenación. ¿Y qué decimos eso? ¿A qué nos referimos? La maldad, el asesinato, la envidia, la violencia, la venganza, la destrucción, el enojo, las guerras. Todos los efectos, violaciones, la gravedad, la seriedad del pecado. Número 14 habla de Dios trayendo juicio. Número 16, usted recuerda la rebelión de Coré. ¿Acaso crees tú, Moisés, que solamente eres tú y Aarón que habla? Nosotros también hablamos y Dios dice, Moisés, apártate. Dile que se aparten. La tierra se abrió y vivos fueron al infierno con todas sus posesiones. Dios no se toma el pecado a la ligera. Pastor, pero ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 18, versículo 8 al 9. Jesús dice, por tanto, si tu mano derecha o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo fuera de ti. Porque es preferible entrar a la vida eterna con una mano o con un pie que ser arrojado en el fuego eterno todo tu cuerpo. Si tu ojo te da ocasión de pecar, sácalo y tíralo, porque es preferible entrar a la vida eterna con un ojo que tener los dos ojos y irte al infierno. ¿Está Jesús llamando a la mutilación? Evidentemente que no. Como decimos los médicos, la fiebre no está en la sábana. Aquí hay un llamado a evaluar la seriedad del pecado. El pecado no es un preso de confianza. Ahora a mí me gustaría que tú pudieras ir a primer libro de Samuel, el texto que leyó Randy, porque hay algo que me llama la atención cuando David es confrontado por el profeta. Dios pudo haberle dicho a David, tú eres un asesino, y era verdad. Tú eres un promiscuo, y era verdad. Tú eres un lujurioso. A veces cuando los maestros enseñan este texto en la escuela dominical, dice, cuando David estaba en la época de la guerra, David estaba holgazaneando. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el pecado principal del cual Dios acusa a David? Primer libro de Samuel, capítulo 12. El texto que nosotros acabamos de leer. David se enardece cuando Natán le dice la historia conocida. Un hombre tenía cientos de ganados ricos y tenía un esclavo. Este esclavo tenía una sola oveja. Esta ovejita él hasta le había hecho una ropita. Era como una niña de su casa. La trataba como parte de su familia. A este hombre rico le llega un invitado y entonces él, apelando a la autoridad que tiene sobre su esclavo, dispone de la oveja y la mata. La única oveja de su esclavo. David se enardece de ira y dice, por eso es que este país está como está. Gente como esos corruptos de Cenaza, abusadores. Dime el nombre para mandarlo a matar ahora mismo. El profeta le dice, ese hombre eres tú.
Y mira cómo dice el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué menospreciaste la palabra de Dios? Ese es el pecado. Eso no es nada. No ver con la seriedad que Dios ve el pecado. Dios llama la atención por menospreciar la palabra. Dios llama la atención por menospreciar su santidad. Dios llama la atención por no ver el pecado como Él lo ve. Dios llama la atención por redefinir lo que es bueno. Yo no estoy tan mal. Los tiempos han cambiado. Tenemos que hacerle un update a las escrituras. Ya no somos de las cavernas. Un corazón arrepentido es uno que puede ver su pecado como Dios lo ve. La seriedad del pecado. Pero David no se quedó ahí. Un corazón arrepentido confía en la misericordia de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos tú y yo ir delante de un Dios santo si sabemos que somos pecadores? Si sabemos que nuestra naturaleza es caída, nos deleitamos en el pecado y nos incomodamos cuando somos advertidos del pecado. Él confía en la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, perdóname, ten misericordia de mí. Versículo 1, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y seré limpio. Él confía en que Dios es misericordioso. Señor, tú abundas en misericordia. Señor, si tú no te compadeces de mi miseria, si tú no miras mi miseria, yo estoy muerto. Pensar en aquel ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, yo estoy muerto. Estoy ciego. No sé para dónde voy. Dependo de otro que me lleve y estoy muerto en mi pecado. Acuérdate de misericordia. Acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de tu gracia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Hermanos, a sinceridad, la Biblia pudo haber tenido un solo capítulo, un solo versículo. ¿Sabes cuál es ese capítulo, ese versículo? Y pecó Adán y Eva y Dios los mató. Se acabó la Biblia. Y pecó Adán y Eva y justamente Dios los mató. Fin de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Que hubiésemos conocido la justicia de Dios. Pero en la misericordia de Dios, a Dios le plujo salir a buscar a Adán y Eva. En su misericordia a Dios le plujo sacrificar un animal para cubrir la desnudez fruto de su pecado. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios no nos da lo que tú y yo merecemos fruto de nuestro pecado. Dios no nos los da. ¿Qué merecía David? Ser asesinado ahí mismo. ¿Por qué no fue asesinado? Por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la obra de Dios dándonos lo que tú y yo no merecemos. Parecería un trabalengua, no lo es. Misericordia es cuando Dios no nos paga conforme a nuestros actos. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Imagina por un momento un juez en un tribunal ante un acusado confeso. Ese juez se levanta él mismo, paga la sentencia y declara al culpable inocente porque él pagó la sentencia. Pero no solamente él hace eso, él adopta a ese criminal como su hijo y le hereda todas sus posesiones. ¿Qué está haciendo? No solamente está teniendo misericordia, no solamente le está aplicando la justicia, sino que le está dando gracia, porque está yendo más allá de lo que este criminal merece. Eso es lo que Dios ha hecho
por medio de Jesucristo. Él demanda justicia, Él se provee su propia justicia. ¿Por medio de quién? De Cristo, el Cordero santo y perfecto ofrecido por nuestros pecados. Y ahora, por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo somos declarados hijos de Dios. David puede clamar en a esa misericordia de Dios, pero él sabe algo: esa misericordia, esa limpieza es costosa. Mira cómo dice el versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él está apelando a la obra llevada a cabo por el sacerdote. El hisopo es una planta que era utilizada para ser impregnada de sangre del animal que ha sido sacrificado en sustitución por el pecado, en sustitución por el pecador. Y luego entonces este hisopo, esta planta, haciendo referencia a Gosén, cuando el pueblo de Dios de Israel fue librado del juicio de Dios en Egipto, los dinteles de la puerta eran con el hisopo impregnado en sangre, manchados los dinteles para que el ángel de la muerte siguiera. David está apelando: yo quiero que tú me perdones, pero no es simplemente un tropezón, no es simplemente, ay, excúsame, te pisé. Purifícame con hisopo, soy pecador, necesito del derramamiento de sangre para redención de mis pecados. Necesito que mi pecado sea quitado. ¿Cómo podía ser el pecador perdonado con la sangre de Cristo? Señor, ten misericordia de mí. Hay una súplica: lávame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo. No es simplemente que tú quites una mancha de una camisa que ha sido ensuciada. Genuinamente yo quiero que tú me hagas santo. Genuinamente yo quiero ser transformado. Yo he conocido de tu misericordia. Pero hay algo más que hace David. Él clama a Dios. O sea, aquí hay algo. Muchas personas pueden decir: yo sé que estoy mal delante de Dios. Yo sé que soy un pecador. Pastor, usted me está hablando a mí en esta mañana. Y ahí viene el llamado: ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Espérese, pastor, lo que pasa es que hay una cuanta cosa que yo tengo que arreglar en mi vida antes de ir o de venir a Dios. Siga orando por mí. O sea, no es solamente ver la seriedad del pecado, no es solamente saber que Dios es misericordioso para limpiar nuestro pecado. El salmista clama a Dios por misericordia. Hace unos años, dos personas estaban disfrutando en un bote de las cataratas del Niágara. El bote se volteó, las olas o las corrientes rápidas le arrastraron. Como pudieron, se agarraron de un tronco. Ellos iban flotando en aquel tronco. Desde la orilla, las personas que vieron lo que estaba pasando le estaban tratando de lanzar una soga para hacer alados a la orilla. Uno de ellos soltó el tronco y se aferró a la soga y fue rescatado exitosamente hacia la orilla. El otro, por temor, se aferró a aquel tronco. Las personas le decían: suelta el tronco y agarra la soga, suelta el tronco y agarra la soga. Pero el temor le llevó a aferrarse cada vez más a aquel tronco. Quizás pensar: yo estoy bien, estoy flotando. Pero tristemente aquella persona cayó a las cataratas y se ahogó. David no solamente está viendo su condición, él no se está aferrando a su conciencia. Él no se está aferrando a que alguien le diga: no, pero ya eso pasó de eso así. Él puede clamar honestamente a Dios: ten misericordia de mí, perdóname. Son mis rebeliones, es mi pecado que está siempre delante de mí. Lávame más y más de mi maldad. Pero mira cómo dice el versículo 16: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Mira el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión.
entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda del todo quemada. David apela a la transformación de un corazón desde adentro hacia afuera. Señor, yo sé lo que tú buscas. No es simplemente de los labios hacia afuera. Es la intimidad, es la santidad en lo secreto. Es una confesión humilde de verse a sí mismo como pecador, de clamar a Él como única esperanza. Lávame más y más, límpiame de mi maldad. Yo reconozco mis transgresiones, es mi pecado. Yo he pecado contra ti, yo soy culpable, sálvame. Yo te pregunto en esta mañana, ¿puedes tú clamar a Dios por tu pecado? ¿Puedes tú venir delante de Dios al ver la seriedad del pecado, al ver la maldad de tu propio corazón? ¿Qué estás esperando para clamar a Él por misericordia? Hermanos, esta no debe ser una oración de una vez y para siempre. Esta debe ser la oración de cada día. Hay una novela muy famosa llamada El Mago de Oz, de Dorothy. Y hay unos personajes curiosos. Hay un león que es cobarde. Él no es para nada valiente y no es el rey de la selva. Hay un espantapájaro que quiere tener un cerebro para tomar decisiones sabias. Hay un leñador de hojalata que quisiera tener un corazón para poder tener emociones y latir su corazón. Emprenden un viaje hacia el Mago de Oz en busca del león de valentía para poder ser el rey de la selva. El espantapájaro quiere un cerebro para tomar decisiones sabias y el leñador de hojalata quiere un corazón para tener emociones. Pero la novela desentrama la historia de que el Mago de Oz termina siendo un farsante y ellos se dan cuenta que lo que ellos necesitan es caminar conforme a la voluntad de lo que ellos han emprendido, del viaje que han emprendido. Dicho de otra manera, todo lo que ellos necesitan ya le ha sido provisto. ¿Sabes qué? Tú pudieras estar en este lugar y quizás pensar, si mi familia fuera otra, si mi marido fuera creyente, si mi jefe fuera otro, si yo viviera en otro barrio, si mi situación económica, si mi vecina, si mi realidad, si mi salud, sí. ¿Tú quieres tener un nuevo comienzo en este año? Mira cómo dice el salmista en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Limpia el vaso por dentro. Señor, limpia, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Señor, yo vengo delante de ti con un corazón pecaminoso. Dame un corazón nuevo. Transforma mis afectos. Transforma mis deleites. Transforma lo que me apasiona. No simplemente un borrón y cuenta nueva. Lávame más y más de mi maldad. Utiliza todos los medios necesarios para purificarme. Sea con fuego, sea con una pala, con un martillo en el horno. Pero cámbiame. Transfórmame. Cambia mis apetitos. No es simplemente un pórtate bien para que los reyes te dejen. El problema es mi corazón. Versículo 12. Dame el gozo de tu salvación. Dame el deleite de saber que estoy en paz contigo. Un espíritu noble me sostenga. Entonces podré hablarle a los transgresores de tus caminos. Entonces podrá mi corazón estar en paz. Entonces seré librado de los homicidios. Entonces cantará mi lengua. Entonces podré adorarte. Entonces podré publicar mis alabanzas. Entonces tú vas a recibir mis sacrificios. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Israel?
De labios ellos cantaban, de labios ellos podían adorar, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? No vamos a pecar, pero espérate que hay que ir a partir el becerro. Y eso me toma como 1 hora y media. En 2 horas estamos allá. Iban y ofrecían sacrificio por el pecado con un corazón preparado para pecar. El salmista puede darse cuenta que genuinamente no se trata simplemente de sacrificio, de holocaustos. Él puede clamar por la misericordia, pero ¿sabes qué? Él clama a Dios y confía en que Dios le ha llamado a un andar en restauración, a un caminar en santidad. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Andar en santidad, andar apartado en el camino del Señor. Entonces yo podré ir al templo, cantar, adorar, ofrecer sacrificio. Hermano, ¿qué tanto tú crees en la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios en esta mañana? Yo escuché el testimonio de alguien que decía que cuando él andaba en ignorancia, él tenía un crucifijo y cada vez que él iba a pecar, él volteaba el crucifijo para que Jesús no viera lo que él iba a hacer. Él iba a pecar y lo volteaba o se lo metía dentro de la camisa para que no viera. En su ignorancia, David puede clamar a Dios por esa restitución. Ahora, hermanos, nosotros deberíamos hacer una breve advertencia. Dios perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias de nuestro pecado. David alcanzó misericordia. David fue perdonado por Dios, pero hubo consecuencias de su pecado. Dios no pasó por alto la obra pecaminosa de David. David le quitó la esposa a un amigo, a un siervo cercano. ¿Sabes qué es lo que hizo su hijo Absalón? Se enemistó con él y se acostó con todas las mujeres que él tenía a plena luz del día. David le quitó la vida a un consiervo suyo. ¿Sabes lo que hizo un hijo de David? Absalón le quitó la vida a un hermano, porque este hermano había abusado de su media hermana. David trajo rebelión y turbación a la nación de Israel. ¿Sabe lo que pasó con la vida de David? Dios trajo rebelión en su propia casa. Una guerra civil. En 2 facciones se dividieron. Absalón, quizás el hijo favorito de David, se rebeló contra él al punto de que debió ser asesinado para ser detenido en medio de su pecado. Una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa son las consecuencias de nuestro pecado. Hay redención en Dios, pero al mismo tiempo hay justicia y hay consecuencias de nuestro pecado. Este texto está ahí para llamarnos al arrepentimiento. De manera oportuna, el Salmo 51 nos deja ver claramente la gracia y la misericordia de Dios transformando al pecador. Pero para que eso pueda ser posible, nosotros debemos ver el pecado como Dios lo ve, con la seriedad que Dios lo ve. Debemos ver también la misericordia que Dios extiende. Debemos clamar a Dios por esa misericordia. Esa obra de Dios en nuestro favor derramada en la cruz del Calvario. David nos enseña que el verdadero arrepentimiento no busca excusa, no se justifica, no da chance. Deme par de meses y hablamos. Contra mí, contra ti yo he pecado. Este salmo no solamente nos muestra a un hombre culpable, sino la manera como alcanzar misericordia. El pecado es una gran ofensa contra Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios nos restaura. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Por eso yo te insto en esta mañana a que tú puedas confiar en esa misericordia de Dios. No importa las acusaciones del enemigo, no importa lo que venga a tu mente, la sangre de Cristo te puede perdonar de todos tus pecados.
¿Cuál es la mejor decisión que podemos tomar en esta mañana? Clamar a Dios que nos dé, al igual que David, un espíritu íntegro. Que podamos venir delante del trono de la gracia y clamar por aquel oportuno socorro. Ser como aquel hombre que un día se levantó y se vio en un espejo. Para sorpresa, tenía una mancha en la cara. Fue al médico y su peor presunción se hizo real. Fue diagnosticada con una enfermedad crónica, incurable, desastrosa. Declarado leproso, sacado de la comunidad en aislamiento, una enfermedad incurable, contagiosa que destruía a toda la familia, destinado a andar solo, a lo sumo con otros leprosos, gritando inmundo para que nadie se le acercara. Nunca más iba a sentir el abrazo de un ser querido. Nunca más iba a sentir el afecto de su familia, de sus hijos. Nunca más iba a poder entrar al templo a cantar o adorar en la congregación. Pero un día cualquiera, lleno de lepra, de hediondez, ver cómo se iba despedazando, alcanzó a lo lejos a ver a un maestro. Pero este no era cualquier maestro. El famoso Jesús, aquel que tenía el poder para curarle. ¿Qué podía ofrecerle este mendigo a Jesús? ¿Con qué podía pagarle alguien que estaba destinado a la muerte por pedazos? Lentamente y seguro. Alguien que vivía de la caridad pública, que alguien le tirara, quédate allá, toma, cómete ese arroz. No te me acerques, te lo voy a tirar, apáralo. Jesús, ten misericordia de nuestra condición. Jesús, acuérdate de nosotros. 9 amigos. Jesús los mira y les dice, ustedes son curados. Preséntense al sumo sacerdote, preséntense ante el sacerdote. Aquel que les declaró inmundo es el mismo que puede declarar sano y puede darle la entrada a la comunión en la sociedad. Mientras iban de camino, la lepra desapareció. Imagina a estos hombres deseosos de ver a su familia, deseoso de abrazar a sus seres queridos. Cuántas navidades habían pasado, cuántas fiestas, cuántos cumpleaños y no se habían podido juntar con sus seres queridos. ¿Qué hicieron 9 de ellos? Probablemente salieron hacia sus familiares corriendo. Pero uno se devolvió. Pero uno fue por más. Pero uno volvió y se postró. Pero uno entendió que su mayor problema no era el de la lepra física, sino el de la lepra espiritual. Pero uno volvió con un corazón agradecido. Pero uno tenía algo más que decirle a Jesús. Jesús dice, ¿dónde están los otros? Solo este samaritano gentil, quizás lejos de la misericordia de Dios, lejos de todos los maestros judíos. Jesús extiende la misericordia de la salvación. No solamente has sido sanado de tu lepra física, has sido salvo, tu fe te ha salvado. Dios recrea en mí, dice el salmista, un corazón transformado, que sus afectos sean transformados. Y es ahí donde Dios entonces puede restablecer
el gozo, el deleite de nuestra salvación. Cuando David fue perdonado, cuando David fue restaurado, cuando se le devolvió ese gozo, ya él no estaba contristado, el Señor no estaba contristado con él. Mira algo que me llama la atención de David. Todos los juicios que Dios vino sobre David, nunca él se quejó de ninguno de ellos. Todos los asumió. Pero su mayor deleite fue recibir el gozo de su salvación. Ese es el mayor deleite que tú y yo podemos tener. Deleitarnos en que tenemos paz para con Dios por medio de la obra de Cristo. Oremos. Señor, alabado y bendecido sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, oh Padre Celestial, en este día a poder ver el pecado como tú lo ves, oh Dios eterno. Pero al mismo tiempo ver tu misericordia que se extiende hacia cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a clamar cada día por tu misericordia. Danos, Señor, un corazón humilde para someternos a tu palabra. Danos pies dispuestos a vivir en santidad. El salmista estuvo dispuesto a caminar conforme a la santidad que tú das. Cuando tú, oh Dios eterno, le salvaste, le restauraste, le diste un nuevo corazón sensible que le permitió adorar y exaltar tu nombre en la congregación de los santos. Ayúdanos en este nuevo año que inicia a imitar esa fe. No quedarnos simplemente viendo la seriedad del pecado, viendo tu misericordia, sino que podamos clamar por misericordia, confesando nuestro pecado y caminar para tu gloria, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.